Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo evento de Vamos. Desde el primero de los encuentros que hicimos, el foco estaba en identificar problemas que afectaban a la ciudad de Buenos Aires y pensar soluciones. Y uno de los problemas que corta transversal, no solo a la ciudad de Buenos Aires, sino a cualquier posibilidad de desarrollo, y de hecho una de las causas por las cuales también la ciudad se encuentra virtualmente estancada en su desarrollo, es obviamente la coyuntura macroeconómica, el contexto en el cual está tratando de desarrollarse la ciudad. Nos pareció entonces razonable, interesante, provocador poder juntar un panel de gente que tiene miradas diferentes sobre los primeros 18 meses del gobierno de Milei en materia de economía. Entender un poco cómo veía cada uno de ellos lo que está pasando con la coyuntura, lo que está pasando con el régimen cambiario y monetario del gobierno, con el control de la inflación, los datos de actividad, que he visto algunos de la consultora de Martín Rapetti que son bastante alarmantes. Es decir, el enfoque nos parecía que se nutría con la presentación de cada uno de ellos. Vamos a empezar, van a ser presentaciones de 10 minutos cada uno. Yo tendré que cortar si alguno se extiende, pero no va a haber problema acá. La primera presentación va a estar a cargo de Dayana Molero, que arranca el decano, habíamos dicho, tenés razón, empecé mal yo. Arranca entonces Ricardo López Murphy, que casi no necesita presentación, pero como estuve hace poco de viaje con él, me encariñé un poco, así que le voy a hacer una pequeña presentación. Ustedes todos saben, ha sido ministro en varias oportunidades, de distintas carteras, y ha sido candidato a presidente. Milagrosamente no presidente de la Nación, y ahora comparte con nosotros, con Dayana y conmigo, el Congreso de la Nación, así que es diputado, pero sobre todas las cosas se lo conoce por su característica de ser un economista muy agudo y un gran analista. Así que, Ricardo, tu primera impresión, toma el micrófono ese que tenés ahí, por favor, y tu primera impresión, sí, entonces, de los primeros 18 meses de Milei. A ver, gracias por la invitación. Yo cuando trato de pensar la cuestión de cómo mirar la actualidad, yo pienso en los problemas estructurales de Argentina. Repasemos brevemente. Uno es el empleo. Nosotros tenemos un problema estructural de empleo, de monto de empleo, o sea, de fracción de la población que trabaja, y un problema de informalidad. Un problema de informalidad muy agudo y muy complejo de resolver. Para ser muy preciso, el empleo formal, si uno consigue un empleo formal, en realidad genera un 150% de impuesto arriba del empleo formal en los distintos. En general eso produce una brecha muy grande entre el salario en negro y el salario en blanco, y el tema ese se ha vuelto muy decisivo en los debates actuales. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos es que todavía yo no veo una política para resolver los problemas de empleo en Argentina, en términos de impuestos sobre el empleo, en términos de generar condiciones para que nuestras pequeñas y medianas empresas contraten. Y yo diría, en nuestro reciente viaje, en las fábricas textiles, automotrices, no vimos gente, no había gente. O sea, no había nadie en el piso. Eran todos robots. Digo, y todavía no empezó la inteligencia artificial. Entonces, ese tema a mí me parece el tema decisivo para mirar en la Argentina. Yo lo primero que miro, y mi lectura, es que en este año y medio los problemas que tenemos ahí no hemos logrado avanzar. Ese es mi primer punto. Segundo punto es las exportaciones. Argentina en general tiene una debilidad, una fragilidad muy grande ahí, y la verdad es que a las exportaciones le va mal. ¿Mal en qué sentido? Crecen muy poco respecto a las importaciones. Están creciendo 10 veces la exportación en cantidad.
Tenemos un problema, tenemos muy bajo nivel de exportación, exportamos mucho menos por habitante que Chile, tenemos una debilidad estructural muy crucial ahí, y eso en parte tiene que ver con impuesto a la exportación, en parte tiene que ver con la política cambiaria, en parte tiene que ver con, bueno, con una historia de cerrazón al mundo, pero de nuevo ahí no veo señales contundentes. Yo diría, si el país fuera bien, el empleo formal y las exportaciones estarían creciendo fuertemente. Eso es lo que yo diría sería una señal muy alentadora. El tercer problema muy actual en el debate es la previsión social. Tenemos una situación desesperante. Desesperante en los parámetros demográficos. Las personas de más de 85, en los últimos 35 años la población creció 30%. Las personas de más de 85 años 1.300%. La natalidad cayó a la mitad. O sea, la pirámide poblacional nos anuncia un problemón. Yo no veo que ni el gobierno ni el Congreso podamos afrontar este tema. Siempre vamos por parches, el peor de todos son, en mi opinión, las moratorias, e insistimos, vamos por la séptima. Yo eso lo veo como un problemón. Las reglas, la violación de las reglas, la asimetría de trato, tenemos un problema enorme. Tenemos un problema enorme en el sistema tributario, tenemos muy malos impuestos, muy malos impuestos. Los impuestos hacen mucho daño, en particular ingresos brutos, los impuestos sobre el empleo, los impuestos sobre las exportaciones. En los 10 minutos no tengo tiempo de entrar en cada uno de esos temas, pero, de nuevo, lo que tenemos que arreglar con el sistema tributario actual no lo podemos arreglar, y no podemos corregir el sistema tributario sin lidiar con el régimen federal. Tenemos que arreglar la coparticipación y, de nuevo, ese tema es un tema que no, por muchas razones no podemos cumplir la manda constitucional. En el 94 había que arreglar el sistema de coparticipación federal en diciembre del 96. Hace 30 años que estamos en falta con la Constitución y, sin embargo, no es un tema que se aborde. Las reservas internacionales, somos el único país, creo, en el mundo que tenemos reservas internacionales negativas, varios años, firmamos un acuerdo con los organismos multilaterales que vamos a comprar y no compramos. Firmamos un acuerdo diciendo que el Banco Central estaba quebrado, lo primero que hicimos una vez que nos dieron la plata fue distribuir dividendos del Banco Central. Imagínense lo que debe ser distribuir dividendos de un quebrado. Digo, algo hacemos que genera una enorme desconfianza a nivel internacional y eso nos afecta. Tenemos un sistema financiero muy pequeño, extremadamente pequeño, con impuestos fuera de lo común. Cuando uno mira los impuestos y las reglas que tenemos ahí, es difícil que crezca el sistema financiero. No tenemos mercado de capitales. Digo yo, ¿cómo financiamos la inversión? Tenemos una inversión extremadamente baja, el país está descapitalizado. De nuevo, yo cuando hablo de inversión digo dos cosas, el nivel de inversión y la inversión extranjera. Tenemos desinversión y tenemos muy bajo nivel de inversión. Estamos muy vulnerables. Si uno toma las noticias, lo que se habla, digo, para poner las cosas en su lugar. En el gobierno de Alberto Fernández descendimos a esa categoría, que por suerte tiene un nombre en inglés para no humillarnos más, que es stand alone. Eso quiere decir solo ustedes quedan ahí. Es una degradación extrema, y lo más importante, porque yo escucho el mejor gobierno de la historia, el presidente más preparado. Bueno, ustedes vieron esa cuestión que vulnera la ética hebreo-cristiana. La ética hebreo-cristiana nos induce a la humildad, a la falibilidad. Tanto es así que cuando quisimos darle al Papa un poder absoluto, dijimos que en cuestiones de fe es infalible. En la Revolución Americana, Hamilton y Madison
llegaron a la conclusión que los hombres no somos ángeles en esa tradición, y por eso se inventó el sistema de división de poderes, de federalismo, de gobiernos locales, de libertad de prensa, de distinguir a la sociedad civil. En ese clima nos ven mal. Stanalone, el informe de JP Morgan, lo más grave de todo, que estamos en vacaciones, supongo por eso nadie presta atención. El Fondo Monetario nos prestó un montón de plata y no aprueba la primera revisión. No es que pasó algo después de muchos trimestres. No aprueba la primera vuelta. Digo, para poner las cosas... entonces, y ahí llegamos a un punto sobre el cual voy a cerrar, que es los alemanes cuando tuvieron que, para mí, el proyecto más importante que vi en la humanidad, que fue unificar Europa, construir una moneda común. El problema de los alemanes y de los nórdicos era cómo controlamos a los griegos, a los italianos, a los españoles, a los portugueses, que son parecidos a nosotros. O sea, había que... Entonces, los alemanes pusieron como criterio central del Tratado de Maastricht al riesgo país. ¿Se acuerdan ustedes en los 90? El presidente Menem decía que él cumplía todas las cláusulas de Maastricht. No es cierto. Nunca pudimos cumplir la cláusula de riesgo país, nunca pudimos llegar al grado de inversión. Digo, para el presidente de Sanguinetti en Uruguay lo logró, los chilenos lo lograron, los brasileños lo lograron, los paraguayos nosotros nunca pudimos, ni antes ni ahora. Entonces, el riesgo país es una señal extraordinaria. Si ustedes miran, el riesgo sigue muy alto. El riesgo es una medida que inhibe la inversión, genera un freno, refleja, es quizá la mejor información disponible. Entonces, yo diría, para cerrar, como si esto fuera poco, tenemos una pared de vencimiento el año que viene. Tenemos vencimiento por una magnitud extraordinaria. Si no encauzamos estas cosas, ¿alguno me puede explicar cómo se financia eso? Esas son las preguntas, esa es la razón por la que tenemos tantas dificultades, y por eso yo creo que una buena dosis de humildad sería muy razonable en las circunstancias que vivimos. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Ahora sí, Dayana Molero, que además de ser diputada nacional del PRO, es una de las economistas más prestigiosas, sobre todo que hoy está, le decía más temprano, lo digo ahora públicamente, que estoy asombrado de la calidad con la cual está en los medios y con el tono que ha encontrado para expresar lo que le está pasando a la economía argentina. Espero que lo encuentres hoy también, así que acá te van tus 10 minutos. Subiste mucho la vara. Bueno, gracias Martín, la verdad un honor la invitación y además con estos panelistas de lujo. Bueno, toca hablar después de Ricardo. Yendo a lo que fue tu pregunta inicial de este evento, que era bueno, lo bueno y lo malo de la economía de los 18 años de Milei, me gustaría arrancar con el dato de ayer, que la discusión era si iba a ser la inflación 2, 2.1, 1.9, 1, bueno, digo, que ese sea la discusión después de 18 meses, cuando parecía que... nada, íbamos a una hiperinflación, o por lo menos que era muy complejo desde ese punto de vista, es un dato, ¿no? O sea, que estemos hablando de 2% es un dato. El segundo dato es que Toto Caputo fue la imagen que buscaron para ir a buscar votos, para posicionar a Adorni en la ciudad de Buenos Aires hace unos meses, ¿no? O sea, medio impensado los que estuvimos trabajando con los equipos económicos de los candidatos de Juntos por el Cambio y demás, pensar, muchos economistas decían, che, ¿agarrás primero o preferís el que agarra segundo? ¿No? Porque llegás a marzo, era como un poco esta cuestión, ¿no? Entonces, la verdad que decir con lo que se veía en diciembre que el ministro de Economía sea la cara de la campaña es un dato. Entonces, por ahí el resumen general es, bueno, la macro hoy no es un problema acuciante, pero empiezan los desafíos micro. Ese quizás puede ser un resumen. Y yendo
más a una estructura de la presentación, me gustaría ir como dicen en inglés, ¿no? Lo bueno, lo malo y lo feo. Bueno, lo bueno me parece que es que los problemas económicos, por ahí los escollos más importantes de la Argentina se pusieron sobre la mesa. O sea, problemas estructurales como, bueno, el déficit es un problema, se puso sobre la mesa. O sea, hoy es algo de lo que se está hablando, y sin tabú. Eso me parece que es algo bueno. Lo malo es que déficit de gestión y errores no forzados pueden llevar a que los resultados no sean los esperados para tratar esos problemas, y lo feo sería que, bueno, si eso no se consolida, volvemos a foja cero, porque, digamos, de la manera en que estamos avanzando se vuelve a foja cero total. Entonces, yendo a lo primero, lo bueno, si uno se para en diciembre del 2023 y hace una lista, de nuevo, si fueses el equipo económico, de el to-do list que te toca, y seguramente tenías cepo, corrección de precios relativos, bajar el gasto, normalizar comercio exterior, bajar impuestos, sacar trabas, bueno, reforma laboral, infraestructura. No avanzó en todas, pero, a ver, podemos ir al detalle, ¿no? Digo, el cepo se sacó, bueno, sí, pero quedó esta otra cosa. Bueno, pero una parte se sacó. El gasto se bajó, sí, bueno, pero lo hiciste, bueno, pero un poco el gasto se corrigió, digo, de modos que uno no pensaba que podía ser factible, ¿no? Después, la inflación, como decíamos, bajó. Entonces, eso habría que ponerlo en el tapete, porque, digo, si no, también es desconocer que estábamos en un camino que parecía medio imposible. Que el partido, o sea, que la izquierda en el Congreso esté hablando de restricción presupuestaria y que esté forzado a decir, aunque después te pongan un costo de 18 puntos del PBI, está forzado a hablar de restricción presupuestaria, es un cambio cultural que, digo, se va a arraigar o no, no lo sé, puede salir muy mal, pero por lo menos se está hablando de eso. Entonces, eso lo resaltaría como una virtud. La forma, ¿no? Bueno, ahí es un tema, porque era un gobierno débil desde el punto partidario y parlamentario, que encuentra una fortaleza en la parte discursiva, en de redes y demás, que está yendo fuerte con eso, ¿no? Entonces, como trata de suplir esa debilidad con esta otra manera, entonces el procedimiento, una nota de ADES hace unas semanas en la Nación me gustó, como lo planteaba, que era: ellos quieren reformar para convencer y no convencer para reformar, también partiendo de la debilidad de que no tenés tanto apoyo. Entonces, ese enfoque a mí un poquito, debo decir que me gusta, porque a veces creo que los consensos de la clase dirigente están sobreestimados, y acá probablemente sea polémico, pero, digo, la ley de alquileres salió por consenso, se revierte por un decreto, el resultado es que la gente está mejor y probablemente no vuelva a ocurrir una ley de alquileres, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Después somos muy de reincidir en los errores nosotros, pero, digo, me parece que, y había sido por consenso. Después tuvimos ley tributaria y pacto fiscal, que había hecho el gobierno de Cambiemos, que también salió por ley. Y Alberto lo dio vuelta en el momento cero. No, porque vino la pandemia. No, tipo, eso fue en enero, que se da marcha atrás. Entonces, digo, algo de que la reforma le tiene que servir a la gente y el resultado se tiene que consolidar para que efectivamente perdure, me parece que hay algo de eso. Porque después la clase dirigente, no sé, negocia la de la clase dirigente y se olvida o cambia. Entonces, eso me parece que es un dato. Yendo a lo malo, ¿no? Como decía, bueno, los déficits de gestión y los errores no forzados son un tema que pueden poner en jaque que el resultado no se consolide y, en definitiva, todo el plan se vaya al bombo. Entonces, yo creo que el gobierno es muy bueno en el mandato destructivo, pero no tan bueno para el mandato constructivo. El mandato destructivo, lo que está haciendo Sturzenegger, es claramente necesitas ir, digamos, a destruir cosas que son muy difíciles, digamos, de hacer, porque tenés mucha resistencia, pero ellos pudieron encarar ese mandato destructivo con mucha facilidad, en parte porque no tienen estructura y no tienen como tanta casta, si se quiere, bueno, más o menos, ¿no? Aunque uno podría decir, che, pero no fuiste a fondo en algunas cosas, no privatizaste todo lo que... Diga, podrías correrlo por ese lado también. O podrías correrlo, por ejemplo, con lo del Mercosur, que yo digo, me parece que el Mercosur es una institución para justamente que se necesita una audacia como la de
por ahí Milei para patear el tablero. Pero fíjate, fue presidente de pro tempore Argentina del Mercosur, y algo que no se dijo mucho, pero creó una nueva agencia burocrática dentro del Mercosur, ¿no? Para el crimen organizado. Y termina diciendo, miren que si no se flexibiliza me voy. Che, pero si fuiste presidente del Mercosur podrías haber flexibilizado, o sea, puesto eso sobre el tapete con el mismo coraje que venís a hacer otras cosas y reformar el arancel externo común. Bueno, eso no pasó, pero sí se sacaron las IRAs, sí se sacó un montón o sea, pero falta consolidarlo. Una forma de consolidarlo es, por ejemplo, en el Mercosur. Entonces, digo, ahí es un tema. Y después la falta, digo, de este mandato constructivo, que si no te permite atender la transición de una economía que se estabiliza y transiciona, digamos, hacia una economía más abierta, además va a tener obstáculos, va a tener escollos. El empleo no migra de un sector a otro inmediatamente, se le agregan estas dificultades que señalaba Ricardo, de los nuevos desafíos laborales y demás. Entonces, bueno, ahí hay un tema que me parece que hay que atender. Después el tema político que tienen, donde están priorizando, en algunos casos, hay tensiones internas, ¿no? Que después, digamos, todo marcha acorde al plan, pero bueno, ahí hay otro tema, que las elecciones de medio término las van a poder probablemente ganar como con facilidad, pero ¿qué pasa después, no? Nosotros ganamos con facilidad una midterm y a los 2 minutos, pasaron cosas. Entonces, lo feo sería, yendo al final, que digamos, que este esfuerzo, o sea, esta batalla cultural, esta cosa que los economistas nos parece, no sé, me imagino que estamos como, digamos, están hablando de los temas que nosotros no podíamos decir, se termine dilapidando esta oportunidad por, qué sé yo, quedarse en recetas. Ponele que pasa ahora las elecciones que no se hacen algunas correcciones que deberían hacerse, ¿no? No vamos a montarnos en detalles, pero digo, si dicen, bueno, no, insisto con bajar la inflación a lo que es, caiga quien caiga, y bueno, por ahí, y vuelve a las ideas del pasado, del primer Milei, porque se dice mucho que Milei hizo lo que dijo que iba a hacer en la campaña, y para mí no es tan así, porque tenía ideas más espejitos de colores y después terminó haciendo lo que había que hacer. Pero digo, si vuelve a la dolarización o recetas raras, tal vez estamos en problemas. Así que bueno, para cerrar es eso, ¿no? Como que me parece que lo feo sería volver a foja cero y desaprovechar esta oportunidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, Diana. El caso de Martín Rapetti es para mí un honor poder presentarlo en esta oportunidad. El que todos ustedes conocen probablemente es el Rapetti Consultor, prestigioso para todos, menos para el presidente de la Nación, que es el único que no lo ve con prestigio. El que conozco yo de hace más tiempo es el Martín Rapetti, el que aprendí leyendo sus artículos que ha escrito con Frenkel en el CEDES. Es uno de los analistas teóricos de la economía argentina y de la historia de la economía argentina más lúcidos que me ha tocado leer y de los cuales he aprendido mucho, así que para mí es un gusto que esté acá y por supuesto, dado su rol hoy como consultor, uno de los principales consultores de Argentina, es importante también, Martín, saber tu opinión en tus 10 minutos. Qué salamero que es, ¿eh? No, lo digo en serio. Gracias, muchas gracias, Martín. Gracias por la invitación, un placer estar con ustedes dos también acá compartiendo. Agradezco además la agenda woke de Martín de tener un cupo para un no diputado. Bueno, yo concentraré mis 10 minutos en... Quiero ir un poco al diseño del programa macroeconómico, un poco a la teoría del programa macroeconómico. El gobierno, y sobre todo el presidente, que es economista, tiene como vertical el tema fiscal, ve en el desequilibrio fiscal la madre de todos los problemas macroeconómicos de la Argentina y la fuente de toda inestabilidad, y ataca ahí. Yo creo que en el grueso de los economistas profesionales
había consenso, hay consenso en que digamos, la sostenibilidad de las cuentas fiscales, quiero usar esa expresión, era un requisito sine qua non, ¿no? para estabilizar. Eso creo que no hay duda. Tomo las palabras de Diana sobre los logros en esa materia. Han sido muy fructíferos. Uno, obviamente, digamos, para tener sostenibilidad fiscal no necesita equilibrio presupuestario, o sea, no necesita equilibrio financiero, ¿no? O sea, digamos, lo que la sostenibilidad de las cuentas públicas requieren en rigor es que básicamente que la relación, alguna relación entre deuda pública e ingresos, que se puede medir a través del PBI, deuda pública sobre PBI, que es lo que nosotros los economistas usamos más frecuentemente, no toque algún techo alto, que eso depende de los países, y que no siga una trayectoria explosiva, vale decir que crezca todo el tiempo. Ahora, cuando uno toma un caso concreto, como el caso argentino, en el caso que lo tomó Javier Milei, no parece exagerada la decisión de ir al equilibrio presupuestario, porque hay que sobreactuar. O sea, hay que generar una confianza, porque Argentina es un país sin reputación, con un enorme problema histórico fiscal. Entonces, va hacia el equilibrio presupuestario, que excede por ahí la necesidad. Si uno mira, en realidad, si uno netea la deuda pública, que es intrasector público, en realidad la deuda pública es mucho más baja. Si uno mira, bueno, hay un tema, como dice Ricardo, sobre los vencimientos. Si uno mira la parte que es solamente en dólares, no es tan alta. Cuando uno hace el programa financiero contando los pesos, y encima de contando los pesos al tipo de cambio actual, es mucho más alta. Pero digamos, un país, no digo investment grade, un país con riesgo país de 400, 500 puntos básicos, que es 3 o 4 veces más lo que tienen nuestros vecinos, o sea, bastante, no debería tener tanto problema para surfear la situación fiscal, financiera fiscal. O sea, yo no veo... A ver, entonces, ¿por qué sobreactúa? Bueno, por el historial. Y uno puede, digamos, ahí hay una tensión, obviamente, uno puede hablar sobre la calidad de ese ajuste fiscal, uno ve los problemas que ese déficit fiscal empiezan a tener, el Garham, lo que pasó en el Congreso, la tensión con los gobernadores, en fin, o sea, cuando vos, o sea, hay un límite para el ajuste fiscal y eso habla también de la sostenibilidad de las cuentas públicas. Ahora, entonces, quiero decir, si los confundí con todo lo que dije, el balance en esa área me parece que no puedo ser muy crítico. O sea, yo tal vez hubiera sido un poco menos férreo, porque me parece que hay mucha gente sufriendo, entonces hay algún margen para ser un poco más flexible en lo fiscal. Pero entiendo la lógica. Lo que no entiendo es la lógica de otro balance que es central en el balance macroeconómico, que es el balance externo, las cuentas externas. Del mismo modo que hemos hablado de que lo que uno evalúa en la dimensión fiscal es la sostenibilidad de las cuentas públicas, el mismo análisis, casi con la misma, si uno hace una clase, bueno, sostenibilidad de deuda pública. Llega al pizarrón de ecuaciones y muestra las condiciones para que no sea explosiva la relación de deuda pública-PBI. Casi con las mismas ecuaciones, uno en la clase siguiente dice sostenibilidad de las cuentas externas y muestra que la deuda externa no tiene que ser explosiva. Entonces ahí aparece un tema central que es, a mi juicio, ¿por qué el gobierno no le está dando una entidad semejante al tema de las cuentas externas? Porque ahí sí veo un problema. ¿Cuál es el problema que veo? Veo un doble problema. Primero que no toma dimensión de que, digamos, todos los economistas tenemos sesgos, seguramente hay algunos que son más fiscalistas, otros somos por ahí estamos más pendientes de las cuentas externas, o sea, hay división de agua, siempre todos los economistas miramos la historia económica argentina con algún prisma, pero yo diría que el
80-90% de los economistas profesionales le dan alguna relación de simetría a estos dos equilibrios, el fiscal y el externo. Entonces, ¿qué veo ahí? Primero, casi la negación del problema, como primer punto. Y segundo, que cuando los analistas alertamos, mira, acá estamos viendo un problema, que no es de mala fe, o sea, no es necesariamente de ir a chicanear, o sea, simplemente, o sea, yo entiendo al equipo económico, me pongo en su lugar, sé que no es fácil, pero soy analista, entonces digo, acá estoy viendo un problema, bueno, ahí nos dan, todo aquel que dice que hay un problema en el frente externo es víctima de un ataque oficial. Y ahí ahí hay una asimetría también en el punto en el que soy empático con el gobierno. Digo, yo entiendo la sobrereacción en lo fiscal, no entiendo por qué no sobrereaccionás también en lo externo. Quiero decir, Argentina es un país que ha tenido, así como ha tenido crisis fiscales, ha tenido concurrentemente crisis cambiarias y financieras. Más bien han estado maridadas, o sea, son crisis gemelas típicamente, si no son crisis triples, fiscales, cambiarias y financieras, ¿no? En general han pasado las tres. Y el punto de partida también es el mismo, es un país con esa historia, como decía Ricardo, con reservas netas negativas, o sea, un banco central que no tiene reservas. Cuando uno mira a los países vecinos, a los países a los que se parecen a nosotros especialmente, Uruguay y Perú, que son economías dolarizadas, volvemos al punto que mencionaba Dayana, del presidente, de la intención de ir a un esquema bimonetario. Bueno, ¿qué dice el Fondo Monetario Internacional? Bimonetario, entiendo yo, dice, es Perú y Uruguay. Entonces, algo que han aprendido, hemos aprendido los economistas y los policy makers, es que los países emergentes como Argentina, la mejor forma de navegar en globalización es flotando. Pero es flotando de forma administrada, ¿vale? Es decir, los bancos centrales compran cuando hay mucha venta de dólares, mucha oferta privada de dólares, y venden cuando hay mucha demanda, para suavizar. ¿Por qué? Porque el tamaño de los flujos de capitales para una economía emergente son muy grandes en relación a el tamaño del mercado de capitales doméstico, punto que señalaba Ricardo antes. Pero tienen que ser especialmente administradas en aquellos países que son bimonetarios, porque los movimientos de cartera son muy bruscos, ¿vale? Es decir, cuando la gente cree que va a haber una devaluación, salen todos masivamente a comprar dólares. Cosa que no pasa por ahí en Brasil, no pasa en Chile, pasa en Uruguay, pasa en Argentina y pasa por ahí en Perú, sobre todo en Argentina. Entonces, ¿por qué le dice el Fondo Monetario Internacional, estas son tus metas de reserva? El fenómeno, te ayudo, te doy plata por adelantado, digo, hago una excepcionalidad total porque alguien de arriba me tironea de las orejas. Si fuera por mí, dice el staff, no te daría tanto. Es una interpretación propia del staff, no hablo por el staff, pero creo que el staff piensa eso. Le piden porque justamente ven que para navegar para ir a una estabilización perdurable, sólida, el Banco Central necesita reservas. Y el segundo punto es que, así como vos necesitas por ahí sobreexagerar en materia fiscal, porque no tenés credibilidad, tema al que voy a volver sobre el cierre, tenés que probablemente exagerar en materia cambiaria, ¿vale? Es decir, es muy difícil pensar que vos en los próximos 10 años, los próximos 5 años, 4 años, o lo que le queda del mandato, sin cepo, sacando el cepo, con un banco central sin reservas, con utilidades retenidas que en algún momento van a tener que ir hacia el exterior a las casas matrices, puedas tener además un déficit de cuenta corriente sin que te vulnere. Déficit de cuenta corriente es, básicamente, para simplificar, más importaciones que exportaciones. Vale decir, vos necesitas seguramente tener un tipo de cambio un poco más alto que el que tenés ahora, porque si no vas a tener un déficit que en cuanto cambie mínimamente las condiciones internacionales, te podés pegar una piña. Cuando tengas un problema climático, que uno antes decía un evento raro, no es raro.
Ese es un evento extremo, sí, pero ya no deja de ser raro. O sea, uno tiene que pensar que cada 3, 4 años una sequía vamos a tener. Digo, ponerlo dentro del mapa de riesgo, ¿no? Entonces, conclusión. Yo veo al programa macroeconómico que entendió, o sea, entiendo la lógica del frente fiscal, no entiendo la lógica del frente externo, me parece que ahí están subestimando un problema. Y quiero cerrar con un punto, porque hablé varias veces, o sea, hablé tanto de la dimensión fiscal como externa, de la necesidad de sobrereactuar que tiene, no diría el gobierno, diría la Argentina, pues es un problema de todos. Y acá no tengo la respuesta, no es que tengo certeza sobre esto. Diana menciona el artículo de ADES, ¿no? Quiero reformo primero para generar consenso después, ¿no? Esa es un poco la lógica. Yo creo que el principal problema de la inestabilidad argentina, obviamente, el síntoma es lo macroeconómico, pero me parece que hay un problema muy grave en Argentina respecto a los consensos básicos de cómo se gobierna. Creo que hasta ahora que hay un consenso bastante claro respecto al sistema democrático republicano. Empiezan a aparecer dudas, ¿no? Hay algunas dudas sobre eso porque no solamente desde el gobierno, sino desde las voces periféricas que rodean al gobierno, mandan tweets bombardeando el Congreso, ¿no? Digamos, hay cosas que uno lo hacen dudar, ¿no? Pero uno cree que hay consenso sobre eso en el sistema político. Ahora, no ha habido consenso en el sistema político respecto a las instituciones básicas que gobiernan a la macroeconomía, a la política macroeconómica. Si uno mira los países de la región, uno ve que yo casi, bueno, de hecho tengo un trabajo escrito sobre esto, que si uno mira la historia económica de la región, Argentina tal vez es un caso extremo de patrones comunes. O sea, inflación en los años 50 y 60 no era la excepción argentina. O sea, Chile tenía inflación, Brasil tenía inflación, Uruguay tenía inflación, Colombia un poco menos. Tablitas para estabilizar no fue solo Argentina, fue también Uruguay, fue también Chile. Crisis de la deuda en la segunda oleada de la globalización en fin de los 70, principios de los 80, no fue la única Argentina. Tal vez es un caso muy extremo, pero palo a palo con Chile o Uruguay. La década perdida de los 80, la alta inflación de 3 dígitos, no era una excepción argentina. O sea, había varios países que tenían ese problema. Estabilizaciones basadas en ancla cambiaria de estilo convertibilidad. Está bien, la convertibilidad fue un caso muy extremo, pero también el Pacto Económico y Social mexicano, el Plan Real. Tenemos varios ejemplos en la región de estabilizaciones de ese tipo. Entonces, cuando uno mira a la región en los mediados de los 2000, encuentra que más o menos todos habían finalmente, luego de varias décadas tortuosas, encontrado una situación de estabilidad macroeconómica. La inflación era casi todas bajas, de un dígito interanual. Todos tenían equilibrio no financiero, pero tenían superávit primarios algunos, otros equilibrios financieros, pero las cuentas públicas estaban bien en todos los países de la región. Las cuentas externas estaban con superávit de cuenta corriente. Los bancos centrales tenían bastantes reservas en sus arcas. Y sobre ese momento y sobre esa macro estable se viene el viento de cola de las commodities. Un conjunto de países fue en la dirección de solidificar instituciones macroeconómicas. Reglas fiscales para darle una certidumbre al acreedor extranjero, al acreedor de deuda pública, de que el Estado, no el gobierno, o sea, el país adhería a una regla que le impedía tener deudas externas insostenibles. Bancos centrales independientes, mayormente tecnocráticos, vale decir, y con un objetivo primario en la inflación, pero
sin oscilaciones bruscas del tipo de cambio, con tipo de cambio más o menos flotando en torno a los equilibrios, y bancos centrales que acumulaban reservas justamente para administrar la flotación, de forma preventiva para evitar grandes crisis. Argentina, y acá es donde me agarra la duda respecto del método. Acá es donde me agarra, porque ahí tuvimos una experiencia de un gobierno que fue buscando la hegemonía con una idea propia, válida, lo habían votado, ellos tenían su idea, fueron en una dirección muy contraria a la que fueron los países de la región, con la transformamos, digo, porque ojo con lo que decías, porque lo mismo que pedís para vos le puede pasar a otro, ¿no? O sea, la ley base podría ser para un presidente que quiere la reforma agraria, la reforma de la propiedad privada, ¿no? O sea, entonces, yo creo, sinceramente, en esto discrepo, pero no es que tengo la certeza de que está mal la postura de ADES que vos, Diana, traías a la mesa. Pero yo sí creo que hay una tarea del sistema político de decir, bueno, muchachos, miremos para atrás. No tenemos nada de que congratularnos. Martín y Ricardo nos contaban recién sobre la brutal transformación de China. No vamos a ser China, pero sí podemos parecernos a nuestros vecinos. Sí podríamos parecernos a nuestros vecinos. Sí podríamos tener una cosa más moderada, de crecimiento, estabilidad. Y para eso, a mi juicio, se requiere cierto consenso de la dirigencia en que, más allá de quién gobierne, tengamos 2 o 3 reglas que las cumplamos. Dejo acá. Gracias. Bueno, muchas gracias. El comentario que quiero hacer para completar el que hicieron recién mis colegas, esencialmente creo que si toda la región tuvo esa capacidad de construir el consenso democrático en los 80, de hecho, Alfonsín lo exportó a buena parte de América Latina y llegó a consolidarse de suerte tal de que cuando estuvo en riesgo el líder principal del partido opositor de aquel momento, que era Antonio Cafiero, subió al balcón junto con Alfonsín para garantizar que eso no estuviera en peligro, digamos, ¿no? Y ya nunca más se discutió si el sistema era el sistema democrático. Pero ese éxito que tuvimos en establecer un consenso democrático no lo tuvimos en establecer un consenso de estabilidad macroeconómico, tal y como lo decía Martín. Si la Argentina es el único país de la región, sin mencionar el caso de Venezuela, más por razones políticas que por razones económicas en ese caso, que fracasó en construir un consenso de estabilidad macroeconómico y a mi juicio, el gran problema o el gran déficit de la gestión actual es que el éxito de la estabilización se mide, en los términos que lo acabo de describir, por la irrelevancia de la próxima elección. Uno ha visto cambios de izquierda a derecha en todos los países de América Latina en los últimos años. En Chile gobierna alguien que viene del Partido Comunista como Boric, pero sin embargo cuando le piden un IFE, lo primero que dice, no puedo dar el IFE porque voy a generar inflación. Si doy el IFE, que presuntuosamente es para resolver el bienestar, mejorar el bienestar de los que están peor, si doy el IFE voy a generar inflación y van a estar peor. Le preguntan en su momento, ahora acaba de fallecer Mujica, pero una de sus entrevistas más conocidas es una en la que le preguntan por la propiedad privada y el rol de los empresarios, y Mujica, que era Tupamaro, dice, no, es que le tiene que ir bien al capitalista, porque si no le va bien al capitalista no le puedo cobrar impuestos, y si el Estado no le cobra impuestos no puede hacer políticas públicas. O sea que la mirada, por más que fuera más a la izquierda o más a la derecha, era una mirada inteligente respecto del rol que tenía que tener la consolidación de una estabilidad macroeconómica, y nosotros no pudimos hacerlo. Mi crítica principal al gobierno de Milei actualmente es que desprecia de las 2 herramientas principales. La discusión del presupuesto en el Congreso es uno de los ejemplos. Le ofrecimos al presidente Milei un presupuesto sin déficit y no lo quiso. Prefirió llegar con un presupuesto propio porque de esa manera presenta hacia el electorado una situación de soy yo o se va toda la, vamos a decirlo en francés, se va toda la mierda. Y entonces
Claro, eso puede ser exitoso electoralmente, tener al electorado de rehén, de que depende de que sea Milei, porque si no es Milei, entonces el ajuste no perdura, entonces no hay estabilidad fiscal y por lo tanto no hay estabilidad macroeconómica. Lo mismo pasa en la cuestión monetaria. Hay una gran oportunidad de decir, bueno, hasta acá llegué, ya está la famosa bomba de las LELIC que podía hacer volar todo por los aires, el riesgo de hiperinflación quedó atrás, administré esa crisis, ahora le doy paso a un Banco Central independiente, de carácter tecnocrático, como lo que funciona en el resto de la región. Digamos, gobierna un presidente de una izquierda también, que viene del Partido Comunista, de una extrema izquierda en Perú, además, desde el punto de vista de su pensamiento social, una izquierda del siglo XIX prácticamente, y sin embargo el dólar no se mueve, no pasa nada. Porque está claro que el presidente no mete la mano en la política monetaria. Las críticas que le hacían por derecha a Lula se están revirtiendo todas ahora. Resulta que el real tiene más estabilidad, se está apreciando la moneda, tiene más estabilidad que cualquiera de las monedas latinoamericanas de la región. Justamente porque el presidente Lula, por más que quiera, no mete la mano en el Banco Central de Brasil. Entonces, nosotros perdimos esa oportunidad histórica. Ahora, en el corto plazo, uno espera siempre que esto, digamos, pase la elección y poder convencer, que la clase política tenga la capacidad, y tenemos un desafío nosotros, de poder convencer a la sociedad de que el presupuesto es importante, porque es la garantía de que toda la política se puso de acuerdo en el equilibrio fiscal hacia adelante, y que no depende del próximo presidente, y que la estabilidad monetaria es fundamental y que por lo tanto nos pusimos de acuerdo en que nadie va a meter la mano en el Banco Central de acá en adelante. Si nosotros pudiéramos lograr eso en la clase política, podríamos dedicarnos a otra cosa, casi les diría. Ahora, en el corto plazo, el gobierno tiene un programa, que es un programa de estabilización, que tiene las características centrales, esencialmente, de muchos planes de estabilización que han sido más o menos exitosos en la región. Y en general, la mayoría de los planes de estabilización exitosos producen el resultado que está produciendo este, que es una caída muy rápida de la inflación, una apreciación muy rápida de la moneda, eso es casi inevitable, digamos. Un déficit de cuenta corriente, consecuentemente, si casi todo proceso de estabilización viene acompañado, como viene acompañado de una apreciación, se pone barato el dólar, para decirlo en criollo, entonces la consecuencia es que genera un déficit de cuenta corriente, o sea, la Argentina gasta más dólares de lo que genera. ¿Y eso cuán sostenible es? Que es la preocupación que tiene Martín. Bueno, por lo menos hay un precio ahora. Históricamente Argentina, que es el punto que quiero agregar de la presentación de Ricardo, históricamente Argentina tuvo ese como principal problema de política pública, a mi juicio. El principal problema es que tuvo sistemáticamente sesgo antiexportador. Sesgo antiexportador sistemáticamente dirigió los precios internos a un lugar diferente del que iban los precios internacionales y perdió un montón de negocios de oportunidad y por esa razón el volumen de exportaciones se ha contraído sistemáticamente en los últimos 80 años en Argentina, con la honrosa excepción probablemente de la década del 60. Y algo de la década del 90 que retiró buena parte del sesgo antiexportador y por lo tanto, a pesar de tener un tipo de cambio fijo y presuntamente una moneda bastante fuerte, hizo crecer 70% las exportaciones, en cantidades. Argentina ese problema no lo resolvió. Sigue teniendo un sesgo antiexportador grande, resolvió parcialmente el cepo y tiene un precio ahora, y ese era el punto que quería hacer, tiene un precio para regular un desequilibrio en la cuenta corriente y lo estamos viendo ahora. ¿Cuál era el plan del gobierno? El plan del gobierno era llegar a las elecciones con un dólar barato, con un dólar de 1100, porque el dólar está muy correlacionado, la estabilidad del dólar está muy correlacionada con la confianza del consumidor, y la confianza del consumidor es la sensación térmica de la calle, es la que determina el resultado electoral. No hay ninguna variable que prediga mejor el resultado electoral del 2001 para acá que el índice de confianza del consumidor que publica la Universidad de Itela. Y ese índice de confianza correlaciona mucho con la inflación y con la estabilidad del tipo de cambio. Entonces el plan del gobierno era, llegamos con un tipo de cambio planchado, con un dólar barato, el aspiracional de la clase media se mide en dólares, porque el televisor, el auto, el viaje, el aspiracional de la clase media tiene precio dolarizado, así que eso implicaba llegar con una relación salarios aspiracional de la clase media fuerte. Entonces llego con una clase media con un poder de compra de aspiracionales importante, de bienes durables importante, y para eso
como había un déficit de cuenta corriente importante con ese dólar barato y las inversiones están esperando el resultado electoral para aparecer, nadie va a poner un peso en Argentina hasta que no pasen las elecciones de octubre, el gobierno lanzó lo del dólar colchón a ver si tenía alguna suerte y aparecía un flujo de dólares para poder financiar la transición hasta las elecciones. No apareció el flujo de dólares y entonces el tipo de cambio hace lo que el gobierno no quería hacer. El tipo de cambio corrige, ya no es 1.100 el dólar, ahora es 1.300. Y la incertidumbre electoral puede hacerlo poner un poco incluso más cerca de la banda y de ponerlo en zona de intervención al gobierno. Es decir, el tipo de cambio está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Para eso había que eliminar el cepo. Para que el dólar hiciera el trabajo de que si faltaban dólares en la economía, lo empezara a corregir. ¿Está preparada la sociedad argentina para flotar de esa manera y que el dólar haga ese trabajo así? Probablemente no. Probablemente no. Está todo el mundo nervioso porque el precio del dólar pasó de 1.100 a 1.300, todos preocupados. Lo veremos. Es una paradoja porque el gobierno necesita que le vaya bien en las elecciones y todos los que podrían traer los dólares para garantizar esa estabilidad del tipo de cambio durante un tiempo no lo van a traer hasta que no esté confirmado que el gobierno efectivamente le va bien en las elecciones. Pero supongamos, y quiero cerrar la idea de esta manera, supongamos que el gobierno le va bien en las elecciones. Y entonces vamos a un modelo donde van a entrar probablemente algo de inversión extranjera directa, donde van a salir algunos dólares de colchón y donde por lo tanto vamos a tener probablemente un déficit de cuenta corriente, que era la preocupación de Martín recién, más sostenible, o sea, durante un tiempo con un dólar compatible con un dólar barato y déficit de cuenta corriente. Si no le va bien al gobierno, o cuanto peor le vaya al gobierno, más lejos estamos de esa idea. Y el tipo de cambio se va a encargar de hacer el ajuste hacia un modelo que va a ser con menos superávit, con menos déficit de cuenta corriente y por lo tanto con un tipo de cambio un poco más alto. Y eso va a definir el modelo de desarrollo de los próximos 2 años. Dicho eso, o sea, el modelo de desarrollo de los próximos 2 años, en el primer escenario le va bien al gobierno, queda dólar barato, es un modelo de desarrollo favorable para los servicios y muy desfavorable para los sectores industriales. 9 de los 16 sectores de actividad que mide el INDEC están en contracción y con menos del 50% de utilización de capacidad instalada, y ese escenario se va a cristalizar si el resultado es bueno electoralmente para el gobierno y el dólar es barato y hay un déficit de cuenta corriente. Si el resultado no es tan bueno para el gobierno, el tipo de cambio ajusta y hace el trabajo que tiene que hacer, despeja el déficit de cuenta corriente con un tipo de cambio más alto, entonces la economía va a ser un poco más favorable hacia sectores industriales y hacia sectores que venden transables. Ahora, mi preocupación, y este es mi segundo punto que quiero hacer y último, mi preocupación es más sobre la micro del gobierno, en la línea que lo planteaba Ricardo al principio. Yo no solamente no veo avances en la reforma que tendría que estar llevando adelante el gobierno para que Argentina sea más productiva, porque cuando este viaje que hicimos con Ricardo a China hace 10 días atrás, nos dio algunas lecciones importantes. La número 1, que cuando uno ahorra el 40% del PBI y lo acumula durante 30 años, la velocidad de la infraestructura es brutal. Esa es una lección medio obvia, pero notable. Es decir, uno está limitado en su capacidad de desarrollo de mediano y de largo plazo, si tiene una tasa baja de ahorro y si encima carece el sector público de herramientas para transformar ese ahorro en infraestructura. Y nosotros tenemos un gobierno que está renunciando a su capacidad para transformar el poco ahorro que tenemos en infraestructura, con lo cual no sé quién va a hacer la infraestructura. Y con riesgo país de 400, 500 puntos, que era el deseable que planteaban acá recién en la mesa, nadie la va a hacer. Porque la tasa de interés afuera es 5 puntos, la tasa de los bonos a 10 años, con lo cual el riesgo país hay que sumárselo a la tasa internacional. Quiere decir que si hay 400 puntos de riesgo país más 5 puntos de la tasa de afuera, el proyecto tiene que tener una tasa de retorno por lo menos de 9%. Y ya vimos lo que le pasó al gobierno de Cambiemos cuando el riesgo país más la tasa de interés era 5. Se cerró todo el flujo de inversiones para proyectos de PPP. O sea, esta expectativa que tiene el gobierno de que el sector privado reemplace al Estado en el desarrollo de infraestructura no va a estar. ¿Pero qué otras reformas vimos? Bueno, la brecha en la mayoría de los países del mundo, pero particularmente el caso de China, porque tiene un sistema de seguridad social mucho más chico, la brecha entre el salario recibido por el trabajador, que es muy bueno, ya no son los salarios de hambre de antes, es muy bueno, el salario percibido por el trabajador, y el costo laboral que paga el empresario es muy chiquitita. Acá es gigante. Entonces, acá a nosotros, el trabajador le sale caro al empresario y recibe un salario muy bajo, que no es suficiente para cubrir la canasta básica.
Y eso es algo en lo cual el gobierno no está trabajando. De hecho, no solo no está trabajando, sino que eligió de manera pragmática, yo me saco el sombrero porque lo veo hacer política al gobierno mejor de lo que lo veo hacer economía. Pero la verdad es que antes miraban quién entraba a la Casa Rosada y quién se reunía con el presidente Alberto Fernández. El día que hagan el ranking de quién entra más a la Casa Rosada van a descubrir que son los gordos de la CGT. O sea, el gobierno hizo un acuerdo con la CGT para frenar la reforma que en materia laboral tiene que hacer Argentina. Entonces es complejo imaginar que la Argentina tenga, más allá de la situación de coyuntura, que no tengo ninguna duda que va a tener éxito en la estabilización y que va a terminar con la inflación, pero sí estoy bastante más preocupado de cuáles van a ser los tractores del desarrollo, no del rebote. Está bien, la economía con el uso de capacidad instalada 50% tiene capacidad para rebotar todavía un poco más. ¿Cuáles van a ser los tractores del desarrollo económico hacia adelante? Esa me parece que es el área donde el programa del gobierno ahora tiene menos luces.